Tampoco quiero olvidarla. Recordar hace daño. No, porque no, recuerdo... no es humano sobrevivir y querer olvidar. Recuerdo de mi hija cosas agradables, recuerdo lo bueno de ella. Y entonces no puedo olvidarla. Es que mi hija tenía muchas cosas buenas, entonces es muy fácil recordar cualquier cosa No buena puedo de ella. olvidarla. Todo era bueno en ella. Matilde, ¿tú lo sabes todo sobre lo ocurrido con tu hija? Sí, soy consciente. Los datos más escabrosos se los has preguntado a Fernando. Algunos. ¿Tú le has contado todo, Fernando? No. Algunos sí. Hay cosas que no quieres ni saber, Matilde. A veces no. Y a veces quiero saberlo porque lo he sufrido en mí, lo he sufrido, es que me han arrancado algo de mí, es que me han arrancado algo de mí. Que la tele tiene miserias es una obviedad. Cuando compruebas el retrato de mentiras a precio millonario que anestesian premeditadamente al espectador, castran a profesionales, enriquecen a los directivos y engordan el poder de los poderosos, el resultado final es de estupefacción. La crueldad y la violencia han despertado siempre un morbo y una curiosidad insana. En otros tiempos, los relatos de sucesos sanguinarios circulaban de boca en boca. Luego llegaron los culebrones criminales en los periódicos y, para rematar la faena, apareció la televisión con su insaciable apetito de sangre. Cuando uno indaga en cómo se mide la audiencia, el valor de una lágrima en prime time, la barbaridad aparentemente improvisada pero perfectamente cocinada como herramienta para atrapar al espectador, los códigos deontológicos y la ética periodística desaparecen. La gente del pueblo valenciano Alcácer, de 9.544 habitantes, intentan, aún hoy en día, huir de los periodistas, sobre todo de aquellos que hurgan y enseñan las fotos de las 3 niñas asesinadas. Los más jóvenes quizá no lo recuerdan, pero muchos en el pueblo tienen memoria de los días en los que se encontraban los cadáveres y las televisiones convirtieron la localidad en un inmenso plató televisivo, con programas en directo y situaciones que provocaron el bautizo de la telebasura en España. El 13 de noviembre de 1992 comenzaba el Vía Crucis para los familiares de Miriam, Toñi y Desiré, las 3 jóvenes desaparecidas y finalmente asesinadas en el municipio valenciano. Ante la tragedia, las cadenas de televisión detuvieron su programación y se volcaron en el triple crimen. En concreto, Paco Lobatón y Nieves Herrero hicieron un exhaustivo seguimiento del caso a través de sus respectivos programas, Quién sabe dónde y De tú a tú. Los dos formatos obraron del mismo modo en la superficie, con conexiones en directo desde Alcácer y entrevistas a los familiares incluso en el mismo día del descubrimiento de los malogrados cuerpos. El 27 de enero de 1993, el mismo día en que los cuerpos de las niñas Miriam García, Desiré Hernández y Antonia Gómez fueron hallados enterrados en la finca La Romana, en un estado terrorífico, muchos periodistas sucumbieron al morbo, convirtiendo al pueblo para siempre en la cuna de la telebasura. Ese día, un plató montado a toda prisa en el que luego sería el teatro musical, Nieves Herrero montó un directo para contar a toda España los detalles del hallazgo de los cadáveres. Contó con la presencia de familiares de las niñas. El programa de Tú a Tú fue objeto de críticas más acertadas y duras. Las circunstancias de su muerte, los casi 2 meses y medio que pasaron desde que desaparecieron hasta que se encontraron los cuerpos y el inmenso dolor que provocaron los autores de la barbarie a las víctimas y a sus familiares, sacudieron a la sociedad española. Aquel crimen, desgraciadamente, trajo una dosis nunca vistas hasta entonces de morbo televisivo en las diferentes cadenas, y especialmente en las privadas. Entonces, ¿podríamos considerar que aquel día de 1993 fue el nacimiento de la telebasura? ¿Aprendimos algo de aquello? Buenas noches a todos.
De tú a tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer, porque semana a semana, después de aquel 13 de noviembre, hemos seguido, pues yo creo que con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares, ese desasosiego que tenía la familia. Según la versión oficial, el viernes 13 de noviembre de 1992, 3 adolescentes salieron de sus casas en Alcácer, Valencia, y nunca más volvieron. Iban de fiesta a una discoteca cercana en Picassent. El destino y la mala suerte quiso que 2 desalmados las recogieran haciendo autostop, las secuestraran, las torturaran, las violaran sin piedad y acabaran matándolas de un disparo en la cabeza al día siguiente. Mes y medio después aparecieron sus cadáveres. La policía detuvo a Antonio Anglés y a Miguel Ricard. El primero consiguió huir de la justicia y continúa desaparecido a día de hoy. Ricard, por el contrario, fue condenado a 170 años de cárcel. Sin embargo, salió de la prisión de Herrera de la Mancha en 2013 gracias a la doctrina Parot, y desde entonces nunca más se supo de su paradero hasta que en enero de este mismo año fuese localizado en una casa ocupa en Carabanchel. El objetivo del vídeo no es repasar el crimen en sí, ni cuestionar si la versión oficial chirría, que para mí lo hace, sino más bien analizar el impacto que tuvo este atroz asesinato en la televisión. La desaparición de las adolescentes marcó de por vida a las 3 familias. Fue el comienzo del llamado caso Alcácer, cuya investigación saltó de las comandancias de la Guardia Civil a los platos de televisión, con una naturalidad pasmosa. La búsqueda de las menores acaparó portadas de periódicos de medio mundo, horas de informativos, pero sobre todo programas de televisión. Especialmente abyecto fue el tratamiento que se dio en el programa de Tú a Tú en Antena 3, conducido por la antes mencionada Nieves Herrero. Mientras uno de los autores se suponía prófugo y se detenía al otro, las televisiones mojaban pan de manera vergonzosa, con especial atención a lo que cometió Nieves Herrero, como hurgando en el dolor de las familias y los vecinos de Alcácer de manera nauseabunda. Ahí, en ese mismo programa, Nieves, que tras el descubrimiento de los cuerpos en ese espacio en directo, apostilla mirando a cámara. De tú a tú ha estado 24 horas con el pueblo de Alcácer, con las familias, y hemos presenciado un encuentro que yo creo que se estaba esperando desde muchas horas. El encuentro de Fernando con su mujer. Su mujer estaba deseando abrazarle, él estaba deseando abrazarla. Yo quisiera que compartieran el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. Para acto seguido conectar con el interior de la casa de una de las madres, rota de dolor. En un estrecho pasillo, lágrimas y cámaras de televisión se daban la mano. También la presentadora deambulaba por el auditorio entre el público pidiendo opinión y preguntándole, por ejemplo, a una niña de 14 años. Vosotros que sois jóvenes, ¿cómo valoráis que se hagan estas atrocidades con chicas? ¿Tú cuántos años tienes? 14. 14. Pues con tus mismos años. Yo creo que esos chicos no tienen sentimientos. Yo lo único que quiero es que los maten. Que los maten. O preguntando a especialistas ante los familiares cosas como estas. Es durísimo, pero ¿me podría decir si tras los resultados de la autopsia se ha visto que los cuerpos estaban maltratados y violados? Solamente una pregunta, no me ha contestado. ¿Fueron maltratadas las niñas? Por efecto visual no se puede distinguir porque el grado de descomposición era bastante elevado. Ese programa marcaría un punto de inflexión en la carrera profesional de Nieves Herrero. Perdón, un segundo, porque cuando aparece Olga Biza es que hay una noticia de última hora. Olga. Te hemos estado esperando para confirmarlo. Hay 2 detenidos. Uno... El programa de aquel día tuvo muchas críticas por parte de la audiencia, que, pese a tener unos niveles elevadísimos, creyeron que el producto que ofreció aquella noche de Tú a Tú fue excesivo y se recreó en el dolor de aquellas familias destrozadas anímicamente.
Así, Nieves Herrero dejó los medios de comunicación y poco más se supo de ella a nivel televisivo. De hecho, en los últimos años se ha dedicado a escribir novelas y a la radio. Cabe recordar que los canales privados acababan de aparecer en nuestra parrilla. Antena 3 llevaba 3 años emitiendo y Telecinco tan solo 2. Y estaban todavía muy verdes en varios sentidos. Se encontraban ante el primer suceso de esa índole al que se enfrentaban las nuevas televisiones privadas y se cometieron muchos errores. Pero no todos ellos pueden achacarse la inexperiencia, pues lo cierto es que muchos de esos errores se debieron al ansia por conseguir audiencia y por lo tanto dinero a cualquier precio. Fue el primer ring en la batalla de las audiencias entre la cadena pública y las privadas, y eso puede explicar los excesos que se cometieron. Aquella noche, De tú a tú consiguió un 31,9 de cuota de pantalla y 6 millones de espectadores. Paco Lobatón también emitió aquella noche en directo desde el pueblo, su Quién sabe dónde, un programa un tanto más comedido, pero que llegó a congregar al 47% de la audiencia. La otra infamia televisiva llevada a cabo a cuento del caso Alcácer fueron las innumerables horas que Pepe Navarro dedicó en su Esta noche cruzamos al Mississippi a las teorías más disparatadas sobre el crimen. En ese plató se mostraron fotografías de las autopsias de las niñas, se permitió que el criminólogo Juan Ignacio Blanco acusase a políticos y empresarios de estar involucrados en el crimen, y se sentó ante las cámaras a Enrique Anglés pese a padecer graves problemas mentales. Precisamente suya es la frase que mejor refleja el despropósito en que se convirtió la cobertura mediática del caso. Cuando el juez le recriminó por declarar ante el tribunal lo contrario que había dicho en el plató de Esta noche cruzamos el Mississippi, Enrique replicó con esa franqueza que solo tienen los niños: pero estamos en un juicio, no en televisión. Este crimen dio pie a multitud de teorías, realistas y descabelladas, e hizo tocar fondo a un sector de los medios de comunicación. En ese contexto de sospecha y desconfianza hacia la versión oficial, no es de extrañar que un abogado lograra perpetrar uno de los mayores bulos de la historia del periodismo cañí. Bienvenidos al mundo de José Emilio Rodríguez Menéndez y el falso Antonio Anglés. 5 de abril de 1997, el diario Ya abre su portada a todo trapo con la madre de todas las exclusivas. Anglés vive, pero así, en mayúsculas. No falleció en su huida de la policía española, ni tampoco murió ahogado en la bahía de Dublín. El principal protagonista del crimen de Alcácer, y sobre quien recaen las mayores acusaciones del suceso que conmocionó a toda España, vive en Sudamérica desde 1992. Y así arrancaba el artículo en páginas interiores. Era la primera de las 7 portadas seguidas sobre la exclusiva, nutridas con varias entrevistas a Anglés realizadas por José Emilio Rodríguez Menéndez en algún lugar de Sudamérica. Rodríguez Menéndez, abogado de los policías que asesinaron al Nani, de la Dulce Neus y del Dioni, viejo conocido de este canal, se convirtió en el editor del Ya a finales de 1996, en plena crisis terminal del diario de la editorial católica. La idea de entrevistar a un falso Anglés para hinchar las ventas del periódico se le ocurrió a Rodríguez Menéndez por casualidad. Durante un viaje de negocios a Buenos Aires, el polémico Picapleitos se topó con un modelo argentino, Walter Fabián Medina, que se parecía a Anglés, y se le iluminó la bombilla. El abogado pagó 6.000 pesetas al modelo por hacer unas fotos para un casting publicitario, aunque bueno, olvidó mencionarle que le iba a hacer pasar por el hombre más buscado de España. La ya extinta revista Interview desveló el montaje un mes después de entrevistar a un estupefacto Walter Fabián Medina, que no solo ignoraba que Rodríguez Menéndez le había hecho fotos para eso, sino que ni siquiera sabía quién era Antonio Anglés. La investigación de Interview provocó la dimisión del director del Ya, José María de Juana. Y ahora, casi 30 años después, ¿hemos erradicado la serialización de las tragedias en nuestra parrilla? Para responder solo es necesario hacer un poco de memoria. Marta del Castillo, Asunta Basterra, Diana Kerr, Julen Rosselló, Gabriel Cruz. Más fácil, pues bueno, pues es que no sabemos. El terreno es tremendo, sí. La montaña está siendo muy antipática. Ha habido muchos debates sobre lo de Alcácer, pero a la vista de los resultados está claro que no ha habido una reflexión seria, y si la ha habido es en un mero plano teórico, de buenas intenciones, pero que no se traslada a la realidad.
Los errores del caso Alcácer no es que se hayan reproducido, sino que se han visto corregidos y aumentados con el tratamiento de casos de alto interés informativo. Lo grave es que el morbo y el sensacionalismo se han convertido en elementos estratégicos para conseguir mejores cuotas de audiencia, y eso es una degeneración que el periodismo no debería permitir nunca. El verdadero problema es que ese sensacionalismo y esa corriente de amarillismo supone en muchas ocasiones la vulneración de derechos de las víctimas o personas allegadas. Mariola Cubeix, exproductora de televisión y autora del libro Mírame tonto, en el que cuenta toda la cara oculta de la televisión y que os recomiendo, sacaba unas conclusiones igual de amargas. Seguimos ofreciendo lo que el público reclama, dando información detallada que nada importa para el caso, que de nada sirve. Ahora ya no hay una sola Nieves, ahora hay centenares de Nieves y centenares de medios, formas y maneras, y esa es la diferencia. Con la perspectiva del tiempo, los capítulos de la serie de Netflix El crimen de Alcácer, la cual también os recomiendo, desvelan con claridad el peligro en el que se cayó utilizando a las víctimas hasta hacer que se sintieran importantes por ser víctimas. Una grave contradicción en sí misma que plasma con claridad este documental y que recuerda que no todo puede ser show, que la televisión también tiene que decir no a los impulsos más primarios que suben el share pero que no aportan nada noticioso. Solo el morbo por el morbo, el escándalo de la exageración que no protege la verdad. Al contrario, transforma ese dolor en un reality show que olvida que los personajes no son personajes de culebrón, a los que puedes estirar la trama si la cuota de pantalla te acompaña. Aquel de Tú a Tú de Nieves Herrero, que ni cambió de nombre para aquella retransmisión ni eliminó sus cancioncillas superficiales de los pasos a publicidad, es un incómodo ejemplo de lo que no se debe hacer en la televisión. Es la valiosa lección que deja este documental para romper con ese malicioso modus operandi de la producción televisiva, que se mantiene hoy con una obsesión mal entendida por narrar las historias con la mayor rapidez, impacto e intensidad posible. Rapidez, impacto e intensidad que, muchas veces, impide pararse a pensar antes de actuar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo y eso, deciros que si tenéis más ganas de un poquito más de Remember podéis seguirme en mi Instagram, en el que tengo una sección, Batallitas de Ultratumba, en el que subo vídeos de este estilo pero un poquito más cortos, son como pequeñas pildoritas de Remember. Así que, ser muy felices y muchas gracias a todos.